Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Paz a vosotros, para todos ustedes, mis hermanos, aquí en este viernes 8 de la noche, mis hermanos. Viernes, julio 7, mis hermanos. Agosto 7, y ando bien perdido, hermanos. Agosto 7 de 2020, mis hermanos. Gracias a Dios que ya estamos de regreso aquí en mi casa, en el puerto de Acapulco. Gracias a Dios, mis hermanos, que ya el Señor nos trajo con bien después de, hermanos, de una jornada muy buena, mis hermanos, una jornada de 21 días, de 3 semanas que estuvimos ministrando la palabra del Señor, recorriendo varias ciudades, varios pueblos, varios estados, mis hermanos, empezando, pues salimos de Acapulco, mis hermanos, salimos de Acapulco. A ver, déjenme ver, es más, ya ando bien perdido yo ahorita ya en los días, pero mis hermanos, ya estamos en agosto, salimos el 15, al parecer, déjenme ver aquí, salí el 15 de julio, y pues a la fecha, mis hermanos, pues ya llevamos casi 4 semanas, mis hermanos. Salimos de aquí de Acapulco a Michoacán, mis hermanos. Después de Michoacán fuimos a Puebla de pasada, mis hermanos. Después nos fuimos al Estado de México. Después del Estado de México, mis hermanos, estuvimos en Cuernavaca, Morelos. Y después de Cuernavaca, Morelos, nos fuimos a Coatzacoalcos, Veracruz. Y regresamos a Cuernavaca. Y hoy estamos aquí para terminar, hermanos, 21 días de lo que estuvimos, hermanos, visitando. Y estuvimos también, hermanos, pues ministrando la palabra del Señor en esos lugares. Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos, un abrazo a todos los que me están mandando mensajes, y me están mandando también hasta exhortaciones de que por qué salgo, que por qué no guardo la sana distancia, mis hermanos. Hay gente hasta cristiana que tiene ahora la sana distancia tanto en su vida, mis hermanos, que hasta ponen sana distancia con Dios. Y eso es muy triste y muy lamentable. Pero vamos a orar, mis hermanos, porque vamos a entrar a la palabra del Señor. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por mi vida, gracias a Dios por la vida de mi hermano David Rangel, de mi hermana Ceni, de mi hermana Merari, que estuvimos pues conviviendo en estos días pasados, mis hermanos, desde Cuernavaca, Coatzacoalcos, y hoy fue el último día que estuvimos con ellos allá en Cuernavaca, y pues ya llegamos aquí a nuestro puerto de Acapulco. Vamos a orar, mis hermanos, a darle gracias a Dios por todo, dice la palabra del Señor. Gracias, Padre, por tu bendición, por tu misericordia. Eben Ezer, hasta aquí nos has ayudado. Te damos gracias, Padre, porque, Señor, en tu misericordia, en tus manos estuvieron nuestras vidas y están todavía nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por tu bondad, misericordia, tu amor, Padre, tu paz, tu tranquilidad, eso que nos hace sentir cuando predicamos tu evangelio, Padre. Te damos gracias porque nos guardaste cuando salimos, Señor, a predicar el evangelio, cuando estuvimos, Señor, visitando gente, Señor, que también está atemorizada con esta pandemia, con este virus, pero gracias a Dios, Señor, que tú nos dices ese espíritu de valentía, Señor, para ir a predicar el evangelio, como tú lo prometiste que ibas a derramar, Señor, ese espíritu de valentía sobre nosotros. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano David Rangel. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana Ceni. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana Merari. Gracias, Señor, por la vida del pastor Porfirio, de su hija, Señor, allá en Coatzacoalcos, de todas las personas que vimos allá en el Estado de México, diferentes familias, Señor, derramaste tu bendición. Hubo 3 bautizados para gloria de tu nombre. Hubo mucha gente, Señor, hombres y mujeres que, Señor, declararon, Padre, que creen en ti, en su corazón y en su boca lo confesaron. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos en Puebla. Gracias, Señor, por mis hermanos allá en Michoacán, en San Andrés Corú, la familia de mi hermana Lupita Banderas. Bendícela, Señor, bendice esa familia, bendice a todas las personas que estuvimos, Señor, visitando y también ministrando la palabra del Señor en esos lugares. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque me has traído con bien. Gracias, Señor, porque me llevaste con bien. Gracias, Señor, porque tu bendición estuvo conmigo. En el nombre de Jesús, danos palabra en esta tarde. Derrame tu rema, Señor, de tu unción para poder dar un pensamiento, Señor, de tu palabra en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén y amén y amén, mis hermanos. Gracias, mis hermanos,
por sus oraciones, todas las personas que me conocen, que estuvieron, hermanos, estuvieron al pendiente de sus mensajes. No todos los contesté, disculpen mis hermanos, pero ya estamos aquí de regreso, mis hermanos. Llego a Acapulco, el calor está no tanto como en Coatzacoalcos, está tranquilo, y ahorita, hermanos, está lloviendo, apenas acaba de empezar a llover. Quiere decir que ha estado lloviendo todos estos días. Me dicen que no ha estado lloviendo, pero gracias a Dios, hermanos, que esta lluvia va a refrescar esta noche, para poder dormir muy gratamente. En el nombre de Jesús, mis hermanos, los saludamos. Mis hermanos, hoy tenemos un tema interesante, mis hermanos, y este tema se llama el Evangelio para dos. Déjenme explicar un poquito antes de entrar, hermanos, de lleno a la palabra del Señor. Dice, el Evangelio para dos. El Evangelio para dos, mis hermanos, los voy a sacar de diferentes versículos, pero en sí, el versículo clave, mis hermanos, el versículo clave, lo voy a poner en pantalla para aquellos que van a estar conmigo aquí. El versículo clave, mis hermanos, es Romanos 1:16. Y a la letra vamos a leerlo para poder compartir, hermanos, la palabra del Señor. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios, hermanos, por sus bendiciones, por estar al pendiente, mis hermanos, de su servidor en todo el trayecto, mis hermanos, de los 21 días que estuvimos ministrando, estuvimos, hermanos, predicando el Evangelio, estuvimos, hermanos, visitando esas personas, muchas familias, muchas casas, estuvimos orando por personas, pero también, hermanos, estuvimos bautizando a 3 personas en este viaje misionero que tuvimos, gracias a Dios, en nuestros 5 estados. En el nombre de Jesús, mis hermanos, dice así la palabra, Romanos 1:16. El poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero el 16 tiene el punto clave de este tema, mis hermanos, el Evangelio para dos. ¿Por qué, hermanos, yo decidí ponerle a este tema el Evangelio para dos? Porque en este versículo que va a ser mi versículo base, mis hermanos, eso es, hermanos, dice ahí que el Evangelio es primeramente para el judío. En el tiempo antiguo, hermanos, fue para el judío. Pero en el tiempo moderno de Cristo, mis hermanos, los apóstoles, a la fecha, el Evangelio, mis hermanos, se ha extendido para los gentiles. También tú y yo somos gentiles, pero también venimos de esa descendencia hebrea, mis hermanos, del tiempo antiguo. Quiere decir, mis hermanos, que este Evangelio es para los dos, para tanto judíos como griegos, romanos, hermanos mexicanos de Estados Unidos, hermanos colombianos, peruanos, chilenos, hermanos de todo el mundo. Ese es para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio para dos. Y esto lo voy a partir, hermanos, en 2 partes. Primera parte y segunda parte, mis hermanos. Pero la primera parte yo quiero entrar, hermanos, primeramente, hermanos, para los gentiles, que podemos decir que son las almas nuevas, las nuevecitas, porque yo sé que ya hay cristianos que creen en Cristo, yo sé que ya hay cristianos que han comprendido el Evangelio, yo sé que ya hay cristianos que se han arrepentido, yo sé que hay cristianos que se han bautizado en el nombre del Señor, yo sé que hay cristianos que siguen su vida como debe de ser, yo sé que hay cristianos, mis hermanos, que están, hermanos, bien delante de Dios, pero también hay cristianos que no estamos de bien delante de Dios, pero por lo menos conocemos el Evangelio. Entonces yo quiero dar una primera parte. La primera parte, hermanos, es para los, en este caso, los judíos, mis hermanos. Primeramente, dice la palabra, mis hermanos, en Lucas capítulo 1, y de ahí voy a sacar el comentario de la palabra. Vean, hermanos. Lucas capítulo 1, del versículo 13 al versículo 17, soy, hermanos, la historia de cómo Juan el Bautista nace. Está su padre Zacarías, su madre Elizabeth, no podían tener hijos, estéril, la mamá de Juan, en ese tiempo, antes que naciera él, y ya eran muy viejos. Dice la historia, hermanos, necesitas leer la historia. Lucas 1, 13 al 17, dice la palabra del Señor que un ángel se le aparece a Zacarías y le dice que iba a nacer su hijo, y ese hijo se iba a llamar Juan.
y que ese hijo, hermanos, iba a estar consagrado, mis hermanos, iba a estar consagrado desde antes que naciera, o sea, desde el vientre de su madre, hermanos, dice la palabra que iba a estar consagrado Juan para predicarles, ¿a quién? Predicarles, hermanos, al pueblo hebreo, predicarles al pueblo judío. Por eso, mis hermanos, al pueblo hebreo y al pueblo judío. Ese pueblo hebreo que dice la palabra del Señor ahí mismo, hermanos, dice que ese pueblo hebreo, mis hermanos, ese pueblo hebreo era muy rebelde. Desde la antigüedad ha sido rebelde el pueblo judío hasta ahorita, mis hermanos. Pero a la letra dice, mis hermanos, que él iba a ser consagrado. Versículo 15, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor, mis hermanos, un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista, preparado, hermanos, consagrado, mis hermanos, desde antes de que naciera en el vientre de su madre Elizabeth, para que predicara a los judíos el evangelio de Jesucristo, de aquel que iba a venir después de él, mi hermano, y Juan el Bautista es consagrado para predicarle a los judíos, mis hermanos. Pero pasa el tiempo, mis hermanos, y la gracia se extiende, el tabernáculo del Señor se extiende, y ahí es donde entramos nosotros, porque dice la palabra del Señor, mis hermanos, que el Señor vino en Juan 1:11, dice que el Señor vino a lo suyo, que era su planeta, era su creación. Dice que los suyos, que era la gente judía, no lo recibieron. Dice, más, hermanos, lo rechazaron. Así que la gracia, hermanos, entra para los gentiles, mis hermanos, y ahora nosotros podemos disfrutar de esa salvación y vida eterna, porque dice la palabra del Señor que antes la salvación era para los judíos, pero por ese detalle, mis hermanos, que ellos, hermanos, rechazan al Señor, no nomás lo rechazan, lo persiguen, mi hermano, y hasta que lo crucifican, sin saber, hermanos, que estaban crucificando al Rey de Gloria, a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero se extiende, hermanos, y dice la palabra, hermanos, en Juan 1:12, a la letra dice, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahí entra su y yo. Crees en Cristo, eres bautizado en su nombre, vives una vida como Cristo, hermanos, y es seguidor de Cristo, estás atrás de las pisadas del Maestro, eres hijo de Dios. Y ahí es donde entra la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Pero como gentiles, mis hermanos, en ese tiempo antiguo, el Señor, mis hermanos, mismo, nuestro Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 9, que es la historia, mis hermanos, de la conversión de Saulo a Pablo, hermano Saulo de Tarso a Pablo, nuestro Señor Jesucristo evangeliza a Pablo, lo consagra, hermanos, lo unge, lo bautizan para que él, hermanos, sea el encargado de predicarle a los gentiles. Y como podemos ver en el Nuevo Testamento, hermanos, podemos ver que la mayoría del Nuevo Testamento, casi Pablo escribe todo el Nuevo Testamento, porque, hermanos, el Nuevo Testamento, dada la declarativa, mis hermanos, de que el evangelio se ha extendido para los gentiles, así que tú y yo estamos, mis hermanos, estamos en ese rubro, estamos en esa esfera, mis hermanos, de que nosotros el evangelio que ha llegado, mis hermanos, por medio del rechazo de los judíos, es extendido, hermanos, la salvación y la vida eterna, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el tabernáculo de Dios se ha extendido para que nosotros entremos también en ese gozo de la salvación, hermanos. Gloria a Dios, a su nombre, gloria, mis hermanos. Evangelio para dos. El evangelio de Cristo, mis hermanos, se nos dio a conocer, se nos dio a todos nosotros como una tarea, mis hermanos. ¿Tarea de qué? Tarea de predicarlo, eso sí tiene que quedar claro. El evangelio de Cristo se nos dio como tarea de predicarlo. Tanto a judíos, mis hermanos, hay personas que les toca a los judíos,
Y a los gentiles, a nosotros nos tocan, hermanos, por donde vivimos, en este caso el país, el estado, mis hermanos, la ciudad, el pueblo, la comunidad que nos toca de este lado, nos toca predicarle a los gentiles. ¿Qué le tenemos que predicar, mis hermanos? Tenemos que proclamar las buenas nuevas de salvación y vida eterna, hermanos. Y no nomás aquí en tu pueblo, sino a todo el mundo. Marcos 16, 15 y 16 dice, id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no, hermanos, el no crea será condenado. Hermanos, personalmente yo he encontrado, hermanos, dos corrientes dentro de la prédica del evangelio. Escucha bien lo que te digo. Personalmente, en mi opinión, yo he visto que hay dos corrientes dentro de la prédica del evangelio. Una, mis hermanos, que nos lleva a predicar el evangelio a las almas nuevas que no lo conocen, que no conocen el evangelio. Y la otra, hermanos, que nos lleva a animar al hermano, a la hermana desanimado, a exhortar al hermano, a la hermana desanimado. Y si es necesario reprender, hermanos, al hermano y a la hermana, hermanos, si es posible, si es necesario. Tito 2:15 a la letra dice así. Vamos a la palabra del Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie menosprecie, hermanos, tu palabra, que nadie te menosprecie, dice la palabra. Esto hablad y exhortad y reprended con toda la autoridad que se nos ha dado, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para predicar el evangelio, pero también, hermanos, para animar al desanimado, para exhortar, hermanos, al que está mal, a reprender, hermanos, a que también anda mal. Con toda autoridad, dice la palabra, que podemos hacerlo, pero obviamente nuestra vida debe ser irreprensible. Nuestra vida debe ser, hermanos, debe ser recta delante de Dios para que esta palabra se pueda cumplir. Que nadie menosprecie. Yo tengo una frase, mis hermanos, que si yo te voy a dar el consejo mío, de aquí, de mi mente y de mi corazón, pero no es bíblico, hermanos, entonces perdóname, discúlpame por lo que te diga. Pero si la palabra que yo te voy a dar viene del pensamiento de Dios, hermanos, ahí yo ya no me puedo disculpar. Y si es una reprensión, tampoco. Si es una exhortación, tampoco. Y si es una prédica, tampoco, mis hermanos, puedo decir disculpa, perdona, porque el Señor te ha hablado, hermanos, por medio de su palabra, su prédica, su exhortación, su reprensión. Pero también, mi hermano, a ese desanimado, a ese que se va a exhortar, a ese que se le va a reprender si es necesario, hermanos, necesitamos hacer volver, hermanos, al extraviado, y si es posible, reevangelizar, hermanos, al que ya ha creído el evangelio de Cristo, pero, hermanos, tiene todavía duda de él. Porque si tú tienes duda de él, hermanos, no has sido todavía, hermanos, convertido. Escucha bien esa palabra. Si todavía tienes duda de la palabra del Señor, de sus promesas, de su evangelio, de su doctrina, de su rema, de su unción, de su guianza del Espíritu Santo, no ha sido convertido. Por eso, hermanos, yo me atrevo a decir que se necesita esa gente que ya va a la iglesia, hermanos, y que ya dijo que creía en Cristo, y que ya se ha bautizado, y que ya vive según una vida en Cristo. Pero, hermanos, hay mucha gente que va a la iglesia, pero no ha sido convertida. Todavía no se ha convertido realmente, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta palabra va a ser muy bonita. Pero la primera parte, mis hermanos, es para las almas nuevas. Por eso le puse el evangelio para dos. El primero, hermanos, es para las almas nuevas. Y las almas nuevas, mis hermanos, lo que debemos de hacer con las almas nuevas, hermanos, es presentarles el evangelio de salvación y de vida eterna que los va a llevar, hermanos, a esa gloria que el Señor tiene, hermanos, en su reino, hermanos, que Él tiene, el reino que en ese caso nosotros predicamos.
Ese café está bueno, pero hay un café que compramos allá en Cuernavaca de Atoyac de Álvarez. Oh, buenísimo. Mis hermanos, el primer punto que nosotros tenemos que dar para evangelizar a las almas nuevas, esa es la primera parte, evangelizar las almas nuevas. Pues debemos, hermanos, primeramente presentarles el amor, hermanos, de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16 a la letra, tú te lo sabes muy bien. Dice, porque de tal manera amó Dios, ese está el amor de Dios, ahí está el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí está el medio. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primeramente, al alma nueva, tenemos que presentarles el amor de Dios por medio de Jesucristo. El amor de Dios por medio de Jesucristo. Segundo punto, debemos, hermanos, demostrarles el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia, hermanos, es el amor de Dios Padre revelado en la persona del Hijo. Dios planeó, mis hermanos, bendiciones para su vida de usted, para mi vida, hermanos, para la vida de todos. Sepan, mis hermanos, que por gracia Dios lo salvó, que por gracia, hermanos, Dios lo curó, por gracia, mi hermano, Dios lo libertó, por gracia, mi hermano, Dios lo prosperó, y por gracia, mi hermano, Dios le dio vida eterna en Cristo Jesús. Solamente, mis hermanos, dice la palabra del Señor, que necesitas creer. ¿En quién? Necesitas creer en ese mediador, mis hermanos, porque dice ahí la palabra, Juan 3:16, vuelvo a repetir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Ahí está el medio, está el mediador, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 4, versículo 12 dice a la letra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya, gloria a Dios, hermanos, por esa palabra. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Hechos, capítulo 4, versículo 12, que en ninguno, mis hermanos, en ninguno y en nada hay salvación, mis hermanos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, el mediador, mis hermanos, del amor de Dios para con nosotros. Hermanos, el pecado, mis hermanos, nos separó de Dios. Y Cristo vino a ser el mediador, mis hermanos, entre nuestro Señor Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, obviamente, y nosotros. Adán y Eva, mis hermanos, cuando ellos fallan, cuando ellos pecan, nunca, hermanos, dice la palabra, que se arrepintieron de su pecado, de su falta, de su desobediencia. Y llega el tiempo y pasa el tiempo, mis hermanos, y llega el 2020 y Dios sigue exigiendo, porque Él puede exigir, Él sigue exigiendo, hermanos, que tú te arrepientas y que yo me arrepienta y que todo el mundo se arrepienta. Pero debemos de venir, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo para que eso pueda ser, hermanos, en sí válido. El arrepentimiento por medio, hermanos, de nuestra confesión a Dios por medio de Cristo, hermanos, porque Él ya lo pagó todo en la cruz del Calvario. Él ya lo pagó todo. Solamente creer en Él, arrepentirse, creer en Él, bautizarse en su nombre, vivir una vida plena en Él. Y hermanos, y esperar a Él. Gloria a Dios. El arrepentimiento, mis hermanos, y perdón del pecado es muy necesario, que necesitamos que nosotros le demos, hermanos, le mostremos a la alma nueva que es necesario, hermanos, arrepentirse y pedir perdón por su pecado. En Hechos 2, versículo 38 dice Pedro en la predicación de Pedro, después de que los judíos mataron a Cristo y Pedro les da a saber que ellos habían matado al Salvador.
Y entonces ellos compungidos le preguntan, entonces, ¿qué podemos hacer, Pedro? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A la letra, mis hermanos, Pedro le dice, ¿quieren saber qué pueden hacer? Necesitan arrepentirse. ¿Para qué? Para que sean perdonados sus pecados. Eso que hicieron allá de matar a nuestro Señor Jesucristo. Si no se arrepienten, no pueden ser perdonados. Y la palabra, la letra más abajo, hermanos, dice la palabra del Señor, que ellos recibieron la palabra y se bautizaron en el nombre del Señor. Se arrepintieron, mis hermanos. Se arrepintieron y recibieron perdón, hermanos, se bautizaron y sus pecados, hermanos, cual sea que haya sido, fueron perdonados. Cristo es el único Salvador. El arrepentimiento y perdón del pecado, mis hermanos, también debe de expresarle, debemos de predicarle, hermanos, a las almas nuevas. Después, mis hermanos, ¿qué debemos de expresarle? Ya que ellos hayan creído, hermanos, que se hayan arrepentido, que estén atendiendo, mis hermanos, la palabra del Señor, debemos de presentarle el bautismo. Marcos, capítulo 16, a la letra, Marcos 16, 16. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos que predicarle, hermanos, que necesita ser bautizados. Hay mucha gente, por ejemplo, ahorita que subimos allá en Xalatlaco, Estado de México, una familia muy grande, hermanos, que ellos nos daban siempre, sin Biblia nos daba el comentario de que ellos ya han sido bautizados, que con ese bautismo ya es suficiente, pero la palabra del Señor, mis hermanos, tenemos que darles a entender, por medio de la palabra, tenemos que darles a entender que necesitan ser bautizados en Cristo Jesús y que ese bautismo de niños, discúlpeme si tú estás en desacuerdo conmigo, pero la palabra del Señor dice que no es válido. Debe ser una persona consciente, una persona que ya pueda decir en su boca, confesarlo, que él está arrepentido del pecado. El bautismo es para perdón del pecado, hermanos, así que el niño no tiene pecado. Bautismo tiene que ser presentado. Sexto punto. Tenemos que presentarle, mis hermanos, que Cristo Jesús, mis hermanos, es el Hijo de Dios. A la letra dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así como Cristo es Hijo de Dios, nosotros cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, nosotros nos convertimos también en hijos de Dios, porque así lo dice la Escritura. Y entonces, después de que tú, mi hermano, después de que tú hayas recibido el amor de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, te hayas arrepentido, hayas reconocido que Él es tu mediador, tu Señor en tu corazón y confesarlo en tu boca, que te bautices, mis hermanos, mi hermano, tú te conviertes en hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios, eso lo vamos a ver en otro tema. No todos somos hijos de Dios. La palabra del Señor es muy clara en eso, pero viniendo a Cristo, tú puedes convertirte en un hijo de Dios. Después, hermanos, que te hayas convertido de esos pasos que has visto, de recibir el amor de Dios por medio de Cristo, confesar, mi hermano, que Cristo es tu mediador entre Dios y tú, que es tu Señor y Salvador, te arrepientas y te bautices para perdón de los pecados, te conviertes en hijo de Dios. Pero después de eso, mis hermanos, debe de llevar uno una vida nueva en Cristo Jesús. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22, dice así a la letra, mis hermanos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice la palabra del Señor. Efesios 4, 22 y 23, pero vean lo que dice el 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad es de la verdad. Y la verdad es su palabra. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo en Juan, hermanos,
capítulo 16, capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, yo soy esa verdad y yo soy esa vida que tú necesitas. Porque nadie puede ir al Padre si no vienes primeramente a mí. Lo parafraseé, mi hermano, pero en sí así es lo que dice Cristo. Yo soy ese camino, yo soy esa verdad, yo soy esa vida y nadie puede llegar a mi Padre si no vienes primeramente a mí. Vivir una vida en Cristo, hermanos, quiere decir que es borrón y cuenta nueva. Lo pasado queda enterrado allá en el bautismo, mis hermanos, y necesitamos tener una vida nueva. Necesitamos decirle a la gente que necesitamos, hermanos, vivir conforme a Cristo. Decía Pablo, dice, porque, dice, ser imitadores de mí como yo de mi Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios, una vida nueva en Cristo. Hermanos, yo le he fallado al Señor, yo he pecado muchas veces, hermanos. Pero hoy, mis hermanos, que mi vida, yo creo, mis hermanos, que ante los ojos de Dios está bien. Hermanos, yo me gozo en predicar el Evangelio del Señor, sabiendo que el Señor me ha perdonado, mis hermanos, mis fallas, mis pecados. Y ahora que predico su Evangelio, hermanos, no hay nada más glorioso que ver gente, hermanos, que también, mis hermanos, reciben a Cristo en su corazón y son bautizados y viven una vida nueva delante de Cristo. Aleluya. Por último, mi hermano, necesitamos predicarle a esas almas nuevas. Esta es la primera parte. Necesitamos predicarle, mis hermanos, y eso sí lo voy a leer a la letra. Necesitamos predicarle, mis hermanos, nuestra esperanza. El cristiano tiene, el cristianismo, en ese caso el cristiano como yo y como tú, pero si tú no eres cristiano en ese día, te vamos a dar lo que nosotros estamos esperando de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo. Estamos esperando su venida. Y también, hermanos, estamos esperando la resurrección de los muertos cuando Él venga. Ese punto tenemos que predicarle, mis hermanos. A la letra, antes de leer, te voy a dar los 5 puntos que debemos de predicarle, hermanos, a las almas nuevas. Debemos de presentarles el amor de Dios por medio de Cristo. Debemos, hermanos, demostrarle el evangelio de la gracia de Cristo por medio de Cristo. Debemos presentar a Cristo como el único mediador. No hay otro, ni esa imagen, ni esa estatua, ni esa virgen, ni ese santo, ni ese Buda, ni ese Mahoma. Nadie, hermanos, mas Cristo es el mediador. Debemos también, hermanos, presentarles y decirles que debe de haber un arrepentimiento para perdón de sus pecados. Después de eso, mi hermano, deben de bautizarse para que sea sellado, hermanos, sellados con el Espíritu Santo de la promesa y perdonados sus pecados. Después de bautizarse, debemos de decirle, hermanos, que ellos se han convertido en hijos de Dios. Y el 7º punto es que deben de vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Pero también debemos de presentarle este último punto, y con eso voy a cerrar esta palabra. Va a ser muy rápida este día porque es primera parte, segunda parte mañana la vamos a compartir. La venida de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de los muertos en Cristo debemos de predicar a las nuevas almas, a las almas nuevas. Dice así a la letra, Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Esa es nuestra esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea que no nos vamos a adelantar a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Palabra de Dios, hermanos, para aquellas almas nuevas, o aquellos predicadores, o aquel creyente, hermanos, que está predicando la alma nueva a un familiar, un vecino, un compañero de trabajo. Esos 7, 8 puntos, mis hermanos, son los que tenemos que predicarle al alma nueva. De ahí viene ya, hermanos, lo que dice Mateo 28, versículo 20. Dice, y después debemos enseñarles todo lo que el Señor nos ha enseñado. Todo el Señor lo que nos ha enseñado, para, hermanos, para que ellos puedan también saber, hermanos, todo lo que el Señor tiene escrito en su palabra para bendición a nuestras vidas. Dios te bendiga, mi hermano. Saludos y bendiciones, tu amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera del Ministerio Cristo Salva. Saludos y bendiciones, mis hermanos, a todos ustedes. Y, hermanos, estoy muy contento ya de regresar a casa, pero también, hermanos, pues un poco triste porque, hermanos, tal vez no abarcamos estos 21 días lo que teníamos que abarcar. Se necesita tiempo, se necesita también dinero, pero también el esfuerzo, hermanos, que uno pone debe de estar ahí. Yo pongo el esfuerzo. Mi Señor, si en otra ocasión me da dinero, que es para llegar a las personas, y si me pone el tiempo como me puso estos 21 días, créeme, mi hermano, que ahí estaré predicando el evangelio. Si me invitas para allá, mi hermano, yo estaré en tu comunidad, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu estado, y si es posible, en tu país, para predicar el evangelio del Señor. Dios te bendiga. Saludos, un abrazo desde Acapulco, Guerrero, en la casa de ustedes, hermanos. Ministerio Cristo Salva, mis hermanos. Estamos ya aquí en casa predicando el evangelio. Saludos, bendiciones y un abrazo a la distancia a todos ustedes, mis hermanos. Dios les bendiga.